Bueno, nuestro primer concepto en el estudio de la formación de las proteínas que debemos tener claro es qué son los ácidos nucleicos. Bien, los ácidos nucleicos básicamente hay de dos tipos, ¿sí? Los ácidos nucleicos son unas moléculas muy grandes, ¿sí? Son biomoléculas demasiado grandes que están, digamos, en todos los organismos, ¿sí? Todos los organismos tienen estas biomoléculas y básicamente su función es dirigir y controlar la síntesis o formación de proteínas, ¿sí? Para proporcionar la información que determine la especificidad o la característica biológica, ¿sí? Necesarias para realizar procesos vitales. Es así como, por ejemplo, el ácido nucleico controla la formación de una proteína como la hemoglobina, ¿sí? Entonces el ácido nucleico es el que controla la formación de la hemoglobina, la cual debe ser una información eh, muy precisa, porque la hemoglobina tiene una función determinada y es la de transporte de oxígeno de los alvéolos pulmonares a cada una de las células por medio de la sangre. Entonces la hemoglobina captura ese oxígeno de los alvéolos pulmonares y lo lleva a la sangre. Entonces esa hemoglobina, que es una proteína funcional, es construida o formada o sintetizada gracias a una información que se da en los ácidos nucleicos, y esa información es tan específica que no debe de haber error en ese proceso, ¿sí? Si por X o Y motivo hay un error en el proceso de la formación de esa hemoglobina, se puede estar formando otro tipo de proteína diferente y la persona puede sencillamente morir ahogada porque no va a existir la hemoglobina para que transporte ese oxígeno. Entonces miren que la información es importantísima, por eso les decía que el concepto de proteínas es muy, pero muy delicado y muy importante su estudio. Eh, por ejemplo, los ácidos nucleicos entonces coordinan o regulan la formación y dan la información como tal para la formación, por ejemplo, de la insulina. La insulina es una proteína funcional que se encarga de la captura y transporte del azúcar que se encuentra en nuestros alimentos, ¿sí? Los azúcares que se forman a partir de todos los alimentos, que en este caso es la glucosa. La insulina la captura y la lleva a cada una de las células para que se dé el proceso de respiración celular. Si por aquello motivo los ácidos nucleicos no generan esa información precisa, clara de la formación de la insulina, o esa información es deficiente, entonces no va a existir esa molécula proteica que capture ese azúcar en la sangre y lo lleve a cada una de las células. Por lo tanto, ese azúcar se va a empezar a almacenar en nuestra sangre y allí pues conlleva a un problema de contenido alto de azúcar, ¿sí? o eh, o glicemia alta, ¿sí? Entonces estamos hablando ya de problemas de diabetes. Entonces miremos la importancia de los ácidos nucleicos como reguladores, formadores digamos, generadores de esa información para que se produzcan las proteínas necesarias. Por ejemplo, hay algunas enfermedades en la piel que por defecto en los ácidos nucleicos, que no se da el proceso de, digamos, de construcción o la información real de la construcción de algunas proteínas, como son, por ejemplo, la melanina en nuestra piel o el colágeno. Entonces hay enfermedades o hay niños o hay personas que tienen enfermedad y su piel se pierde constantemente, son muy sensibles, tienen que estar untados siempre de cremas para su protección, porque sencillamente esas proteínas estructurales no fueron construidas, digamos, a tiempo y como debía de ser. Y todo tiene que ver desde el inicio, desde el origen de todo, y el origen de todo nace en los ácidos nucleicos. ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos tenemos en el organismo? Cualquier organismo vivo tiene dos tipos de ácidos nucleicos. Tenemos el ácido nucleico ADN y el ácido nucleico ARN. Este ADN se llama ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido
ribonucleico. ¿De qué están compuestos esos ácidos nucleicos? No importa si es ADN o si es ARN, ¿sí? Son unos enlaces fosfodiéster, o sea, definitivamente estas moléculas tienen fósforo y tienen ésteres. Si ya vimos los ésteres en química orgánica, son unos enlaces fosfodiéster, o sea, son moléculas básicamente que se encuentran, digamos, dentro de estos compuestos. Entonces, vamos a ver realmente cuál es el contenido en estos dos tipos de ácidos nucleicos. Sus contenidos son, tenemos un azúcar, ¿sí? Están compuestos por un azúcar, los dos. Están compuestos por una molécula llamada base nitrogenada, y estamos viendo, en este caso empezamos a ver los compuestos orgánicos nitrogenados en química orgánica. Por eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque todo esto se amarra, ¿sí? Entonces tenemos que hay un azúcar, hay una base nitrogenada y hay una molécula fosfatada, o sea, un fosfato, ¿sí? Un fosfato. Entonces, estas tres moléculas unidas me forman un nucleótido, un ácido nucleico, perdón, ya sea un ADN o ya sea un ARN. Entonces es importante tener en cuenta los tres componentes: es un azúcar, una base nitrogenada y un ion fosfato, que se unen como enlaces fosfodiéster. ¿Sí? Estas tres cosas se unen por medio de enlaces fosfodiéster. ¿Sí? Pueden consultar más a profundidad este concepto. Entonces, más sin embargo, lo vamos a ver más adelantico, cómo se hace ese proceso de formación de estos ácidos nucleicos. ¿Dónde encontramos presencia de esos ácidos nucleicos? La presencia de los ácidos nucleicos está determinada también, y allí empezamos a ver las diferencias entre ellos, ¿sí? Digamos que los dos están formados por estas tres cosas, pero estas tres cosas no son las mismas en los dos, ¿sí? Entonces empezamos a ver diferencias. El ADN se llama ácido desoxirribonucleico, y se llama ácido desoxirribonucleico por una cuestión muy sencilla, de que el azúcar que compone el ADN es una desoxirribosa. Ese es el azúcar. El tipo de azúcar se denomina desoxirribosa en el ADN, por eso se llama ácido desoxirribonucleico. Mientras que el azúcar que se contiene en el ARN es una ribosa. Por eso se llama ácido ribonucleico, ¿sí? Este es el ácido desoxirribonucleico y este es el ácido ribonucleico, porque su azúcar es una ribosa. Entonces miremos la diferencia entre los azúcares, y ahí radica la diferencia entre los dos ácidos nucleicos. Otra diferencia radica en la composición o en el tipo de bases nitrogenadas que hay en cada uno de ellos. Ahorita no voy a hablar de esto porque es una introducción, ahorita lo vemos a profundidad, cómo son esos azúcares, cómo son esas bases nitrogenadas y los iones fosfato. El ion fosfato para ambos es el mismo, ¿sí? Pero las bases nitrogenadas tienen algunas diferencias, entonces también se presenta esa diferencia entre ADN y ARN. Otra cosa importante, el ADN, este ADN, ¿sí?, se encuentra en el núcleo celular. Este ADN está en el núcleo celular, mientras que el ARN lo encontramos básicamente en los ribosomas. ¿Sí? En los ribosomas tenemos el ARN, ¿sí? Entonces, los ribosomas, recordemos que se encuentran ubicados, si recordamos nuestra célula, por eso lo vimos. Si vemos nuestra célula en el núcleo celular, entonces está el ADN, mientras que ustedes saben que hay unas cositas acá que se llaman el retículo endoplasmático, que hay dos tipos. Está el retículo endoplasmático liso, que sirve como transporte de sustancias,
y el retículo endoplasmático rugoso, en el cual se encuentran ubicados unos gránulos, ¿sí? Por eso se llama rugoso, y esos gránulos son los ribosomas, y en estos ribosomas es donde se encuentran las moléculas de ARN. Ok, entonces el ADN está en el núcleo celular y el ARN se encuentra ubicado en los ribosomas dentro del retículo endoplasmático rugoso.